A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos que están pendientes de todos los lunes a las 5 de la mañana? Nuestra edición en vivo a las 2 de la tarde en Radio La Primerísima. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos. Buenos días, empiezo por la derecha, Francisco Javier Reyes Alba. Un placer como siempre, espero... ¿Qué le querés decir al hombre? Espero que no se les olvide los patrones. Hoy es el día. Hoy es el último día para... ¿verdad? Ustedes los pagarlo. patrones. Ustedes los patrones. Y vos también. Hay que pagar hoy. Si no, están sujetos a multa, ¿verdad? Muy bien, y sigo por mi derecha, pues, porque es la derecha. Tirsa, buenos días. Buenos días, don Javier. Presentada a tu derecha. Sí, ya está. Es mi derecha, no la de William. No, yo no sé, pues, usual que lo decís. Sí, no, es que está a mi derecha. Buenos días. Un placer, como siempre, ¿no, don William? Les damos la bienvenida a esta edición, este 10 de diciembre, penúltimo programa que de A los Cuatro Vientos este año. Va de vacaciones William, finalmente. Vamos todos, fregué, vos. Bueno, todavía. vacaciones del programa nada más. Bueno, pero todavía se puede hacer el último si quieren, pues, si no. No, por eso penúltimo, este es Falta el penúltimo. 17. Falta el 17 No, y todavía. hacer uno extra, pues, a fin de año, sí. Ah, de verdad. Pues digo, pues. Porque como vos no Es vas... que los veo nostálgicos, ustedes, ¿no? Como que no se quieren ir, como que... Pero vos te vas para Gringolandia, ¿no? Pero podemos hacer algún sacrificio. ¿Y cuándo regresás? ¿En febrero? Depende, Pues en marzo. como dice la canción. No, mano, si este hombre se lleva hasta febrero o marzo, nosotros también. No es justo, ¿verdad? ¿Cómo es que dice la Chupito? No es justo, no es justo. Bueno, en fin. Nunca lo he oído. La Chupito. O sea, sé quién es, pues, pero nunca lo he oído eso. Te faltan 21 días para terminar el 2018. Estamos en el día 344 ya. Para muchos ya terminó. El Pero- aguinaldo y el año. Para quitarte la alegría, volvemos a empezar. Definitivamente. Y en 365. Y en 365, 2019. Porque no es bisiesto, ¿no? No. No, 2019 es impar incluso. Ya. El año de las Olimpiadas es el año bisiesto. 2020. Pero con una regla, ¿no? Hay una regla para los años bisiestos. Creo que no terminen, para los años que terminan en doble cero, aunque correspondan, no es Estás año loco, bisiesto. vos, Sí, cada sí. 4 años, ya está. Pero por ahí hay una regla. No. No la recuerdo ahorita. En fin, vamos. Finalmente jugaron el River y el Boca. Hasta las 3 de la mañana todavía en Madrid estaban las celebraciones, hora de Madrid, del River, después de un triunfo alargado. Pero lo más importante es el campeonato de los hipotes. De los niños de la sub-10. De la Tercer sub-10. año consecutivo. Y con una mujer de manager, además. Doña Angélica, sí. Doña Angélica Ramírez. Ganaron invictos 6 o 7 victorias. 7. 7 victorias. A Siete. Dominicana le ganaron el último. El ¿no? último fue a Dominicana, a los chavalos. Fue un buen año para el béisbol, porque los muchachos de la sub-18 de la sub-18 clasificaron para el Mundial en Corea. ¿Ve? Los chavalitos lograron el campeonato invicto. El Panamericano. El Panamericano. Raro, sí, la sede de San Pedro Sula. ¿No? No No hay sé por béisbol qué. en Honduras. ¿Cómo no? Juegan. Sí juegan.
Incluso hay peloteros de aquí que han ido a jugar a Honduras. Sí. Acuérdate que el doctor Lario, Oscar Lario, dirigió béisbol en Honduras. Creo que fue en los 80, una cosa así, sí, en los 80. Pero es más fuerte en El Salvador que en Honduras. Tienen una buena academia y hay una gente de plata, no recuerdo ahorita el apellido, que ha invertido muchísimo. Pues y hay un exjugador de aquí que Bajaya, creo que son, de apellido Bajaya. ¿A dónde? En los que manejan el béisbol allá, gente de mucha plata. En Honduras. En El Acuérdate Salvador. que ahí terminó Cirilo Herring. Sí. Sí, En El Salvador. que le ganó a Nicaragua. Hay un hijo de él también. Sí. Ya tienen gente firmada en grandes ligas, es decir, pues ¿Sabes no quién es es? como la pasión nuestra, pues ellos son fuertes del Futboleros. fútbol, por supuesto, Honduras, El Salvador, pero sí, pues Eso de fuerte ya es cuestionable. ¿Por Para qué? El Salvador, Guatemala y el mismo Honduras. Tienen rato ¿Qué? de no tener buenos equipos. Hablo de fútbol, perdón. no, pero son mejores que nosotros. Ah, tienen más tradición. Bueno, con ese estándar. Cualquiera es mejor que Sí. nosotros. Sí, con ese estándar, ¿verdad? Es como el de las Islas Canarias, más Somos o el menos. Sí, último pero lugar de eso- América, mano. Eso está como gané el segundo lugar en un concurso. ¿Y cuántos estaban participando? 2. Ah, bueno, pues ahí sean felices, pues. Pues sí, son fuertes. Hace- Su yo- fuerte, yo estamos con eso- hablando con de eso su del fuerte. béisbol, con eso del béisbol Ajá. hondureño, yo recuerdo que hace muchos años alguien decía o se quejaba que era una barbaridad que el béisbol hondureño le ganara al béisbol nicaragüense. Yo no recuerdo ningún triunfo de Honduras. De Guatemala sí nos ha ganado. El Salvador El también. Salvador. Pero Honduras nunca nos ha Pero ganado. somos mejores que ellos. Bueno, Por eso, pues. En béisbol ¿Sabes quién terminó en El Salvador sí. también, Tirsa? Félix Moya, también. que era ¿Dónde? muy buen lanzador. Se casó con una rica salvadoreña y se acabó. Se Por dedicó. supuesto. Administrar. Era buen lanzador. Bueno, no tanto como el hermano, pero como Julio Moya, que por cierto sigue mal de salud, ¿no? Allá en Pozo Ortega vive. Padece IRC, Ujú. que esa es una enfermedad Terrible. que mata a nicaragüenses todos los días del mundo, y la sociedad de espaldas a esa realidad. Minelimón, por ejemplo, y hay incluso un movimiento fuerte de ciudadanos de Minelimón, viven haciendo colectas. Dicen que hay un muerto en Minelimón por día a causa de la IRC. En Chichigalpa, Sí. en Pozo Ortega, en Quesalguaque. Todo eso, por lo menos esos 4 municipios es muy fuerte. Que nunca se la ha querido IRC. aceptar que estaba vinculado al trabajo de los ingenios, pues, Sí, pero para ha acá- habido mucho, o sea, la UNAM hizo una investigación sobre eso, pero bueno, ha quedado ahí, pues, Pero en El Salvador también ocurre. Costa Rica. Y aparentemente la última conclusión médica que yo leí es deshidratación continua, que los cortadores no ingieren agua durante su trabajo. Y entonces ocasiona esto. Por eso, por ejemplo, en el San Antonio, a partir de ese estudio, colocaron puestos de agua cada cierto tramo. Incluso el capataz fuerza a los cortadores a que ingieran agua. Porque yo recuerdo que el agua incluso es la única manera que siempre he tenido para definirle que era un agua espesa, de tan caliente, que se volvía como espeso, una cosa así fea. De estar, porque cada quien manejaba su pichinguita de agua y los cortadores de caña, incluso y el algodón. Y hay 2 factores, ¿no? Primero, el manto freático está contaminado Sí, por todos todo. los insecticidas y herbicidas De toda la vida, aplicados en los años 50, 60, 70 del famoso boom. y al principio de los 80, ¿no? Porque más o menos el algodón desaparece como cultivo en Nicaragua como 81, 80, 81, por ahí 82 tal vez. Pero el manto freático quedó contaminado. Incluso, y ese es un factor. Y el otro factor es que como es zona volcánica hay muchas fuentes hidrotermales, pues. Entonces dificulta su ingesta, pues, sobre todo porque lleva mucho, está mineralizada. Pesada, se vuelve un agua pesada. Pero la IRC es una tragedia, de verdad. Lo de Mina Limón hay que ponerle atención. Sí. En estos días se está hablando de eso porque hay
han aparecido ya unas estadísticas pavorosas, pues. Sobre, William decía algo anteriormente que hay una cantidad de personas, es el porcentaje de personas de Mina de Limón que están afectadas. Sí. Es altísimo, creo que es uno de los más altos, si no el más alto del país, ¿verdad? Desde el punto de vista de una zona. Estaban pidiendo apoyo, pues, prácticamente, porque es una enfermedad terrible, pues, deforma el cuerpo y no hay vuelta de hoja ahí. El MINSA por eso construyó, creo que en el 2009 o 2010, algo así, En Chinandega. en Chichigalpa. Está la unidad para, ¿cómo que se llama? Diálisis. Para la diálisis. Sí. Es lo Hemodiálisis. fundamental. Chinandega, Sí. Chichigalpa. Creo que van a construir una, o van a instalar una en Minelimón, pero... Eso le ha salvado la vida a un montón de gente. Son Sí. gente pobre. Y ahora aquí en Managua centralizaron todas las diálisis en lo que fue Cruz Azul. Ahí se dedica ahora a la diálisis, la hemodiálisis. Ahí van todos los pacientes. Pero es un grave problema de salud en el país. Y los dramas que cuentan los familiares de cómo se van apagando, ¿no? Cómo se van consumiendo. Y tienen que pasar afuera de la casa porque el calor que sienten es terrible, sobre todo en sus últimos meses. Y además es una cosa que sabes que se va a morir, pues, y no puedes hacer nada. Una cosa terrible, pues. Como decía, ese es un tema del cual poco se habla, poco o nada se habla, la verdad. Está el caso de los mismos cañeros que estuvieron en las afueras de la catedral durante mucho tiempo, que ya no están, entiendo yo, me parece que no. Pero es que habían de dos, los cañeros y Ah. los Nemagón, Sí. Ujú. que también esa es otra cosa que está ahí. Pero incluso los del Porque Nemagón reportaban esto, de insuficiencia renal crónica. Sí, también, además sí. enfermedades Sí. terribles, De la ¿verdad? piel, Sí, cáncer. conozco un caso de una persona que es un profesional que tenía bajo su responsabilidad una de las haciendas bananeras en Chinandega por muchísimo tiempo y todo eso. En los años resultó con un cáncer, se lo llevaron a Costa Rica y en Costa Rica, pues a la hora de hablar con los especialistas, con los médicos, que toda esa gente, uno de los temas fue que se le había estado en contacto con insecticidas, con venenos y todo eso, y parece que eso su cáncer fue provocado también por eso, que como han muerto un montón de gente. Lo que pasa es que estás hablando ahí de que una persona que tenía recursos económicos y que le dijeron que fuera del país. Incluso los Nemagón le ganaron una demanda, ¿no? A la empresa ahí en California por bastantes millones de dólares. Lo que pasa es que Creo que es el estándar. sí, a la Standard Fruit Company, pero ahí hubo una rapiña de los abogados de aquí, los abogados de allá, no sé Los dejaron en la calle sentados, les dieron, pero ese también es un drama. Yo creo que en Occidente es un drama el tema del Nemagón, de los afectados, de los cortadores de caña, el tema del agua. Los del Nemagón son los que el gobierno les construyó las casas, ¿no? Aquí en la Bolívar. Aquí Sí, que tuvieron por la vice que había, años. que pasaron años ahí años. hasta que les construyeron las casas. Pero ya los que demandaban a los pelos ya no los veo ahí por la catedral, los están todavía. ya. Ahí están. ¿Están todavía? Sí, Sí. están en unas casuchitas ahí, que eso es Sí, una de una las cosas champa, que me ha llamado la básicamente, sí. atención, porque deberían de construirlos. No son muchos los que están ahí, construirle su casa, darle mejores condiciones, que sé yo, pues trasladarlos a alguna de la de los barrios nuevos que se han construido, que sé yo, Ciudad Belén, todos estos lugares, porque viven en condiciones terribles. Condiciones terribles. Ahí he visto gallos, perros, chanchitos. O sea, no puedes vivir en esas condiciones. Pero es que adicional al tema de las condiciones de vida que tienen, el problema es la desatención a su demanda, pues. Que- pero la su demanda es a los exigencia, pelas. pues. Sí, pues, por eso te digo, pues. Es decir, una desatención total, como que no existen, como que no hay nadie ahí, ¿no?
como que nadie está alzando la voz, y eso tiene años, Sí. no es de ayer, no es de inicios del año. Por eso digo Tiene- que no costaría ¿cuánto mucho, porque tiene? no 20 es, años. no, creo que más. No, ahí, en la catedral, no. No, la demanda de la gente del Nemagón. Tiene como más. 15 años. Como 15 años. Sí, sí. Pero bueno. En fin. 5:18 minutos en la mañana, 2:18 minutos en la tarde para quienes están en sintonía de A los Cuatro Vientos, que además de Radio La Primerísima se puede escuchar también en Radio Caribe para quienes están en sintonía de este programa en el Caribe Sur, o en el Caribe Norte, perdón, en el Caribe Norte. Y se puede ver además ahorita ya en Facebook Live y en YouTube, Sí. en la página de Trinchera de la Noticia. A los Cuatro Vientos. 5:19 minutos en la mañana, 2:19 minutos en la tarde. 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Proclamado en 1948 o aprobado en 1948 por las Naciones Unidas, y en 1950 las Naciones Unidas hicieron un llamado para celebrar el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 70 años hoy. Solo quiero leer algo que es vinculado a la mina Limón. Dice, hay que destacar, no firma, ¿verdad?, que los enfermos con insuficiencia renal crónica los asume el INSS, y con este gobierno se ha incrementado el programa en un 400%. Es que eso te da un índice de la cantidad de afectados que hay por IRC, un 400%, o sea, cuádruple de lo que había aquí hace 12 años está atendido por el INSS, pero eso significa cuántos no están atendidos. Sí. Es que es espeluznante. No, estaba escuchando tus datos. No, lo que decías de... Bueno, decía que hoy es fecha redonda, ¿no? 70 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos. Y este fin de semana el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a revisar, creo que fue el viernes más bien, llamó que hay que actualizar esa carta, esa declaración más bien, ponerla bajo nuevos contextos. Ha pasado mucho tiempo, hay situaciones nuevas, hay realidades políticas nuevas en los países y que obligan a la OEA en este caso o a la comunidad internacional, ¿verdad?, a revisar los estándares que hay y sobre todo los mecanismos de coerción contra gobiernos y grupos que violan constantemente esta carta, porque esta declaración, que realmente no pasa nada. Pues Nicaragua es ahora un caso de estudio y un caso a nivel mundial sobre violaciones masivas y constantes a los derechos humanos. La última es que no se permitió al CENID hacer una manifestación el día de hoy. La policía argumentó cualquier tontería, pero no la autorizó, y me parece que el hecho mismo de ni siquiera autorizar una marcha para recordar esta declaración que nos interesa tanto, pues pone la situación de Nicaragua de nuevo en el contexto, pues. Pero la verdad País es que violador de derechos humanos. pero en esto de los derechos humanos hay un discurso doble moral en todo el mundo. Por dar ejemplo, Estados Unidos no es signatario del Pacto Interamericano de Derechos Humanos, por ejemplo, pues. Y sin embargo, la sede de la CIDH está en Washington. Y Estados Unidos no acepta como propia la Declaración de Derechos Humanos. O te doy otro ejemplo. Acaba de pasar todas las barbaridades contra los inmigrantes, ¿verdad? Te acordás, los niños que estuvieron en jaulas separados de sus padres y todo eso, y no pasó nada. Ahí no hubo CIDH, ahí no hubo la otra, la de Naciones Unidas. Nadie se preocupó, pues pasó de noche la pelota. Es decir, hay una doble moral salvaje. Pues ahorita está pasando lo de Francia y tampoco pasa nada, pues. Pero todavía peor, te lo pongo, el asesinato del periodista saudí Khashoggi, ¿no? O los Jamal niños Khashoggi, ¿no? sirios que emigran y que son vejados por todas partes, o lo que está pasando en Yemen, donde van 80,000 muertos por hambre y no pasa nada, pues. O sea, hay una doble moral salvaje. Cuando hay un gobierno que es enemigo o al que declaran enemigo de los intereses de determinados países, entonces ahí todas las violaciones de derechos humanos hay de por haber, y al revés, se ignora todo.
lo que ocurre de aquellos países que se considera que están bien castigados. Por por esa razón hay que revisar la declaración y hay que cambiar los mecanismos. Ahora, porque vos tenés razón, pues. Incluso ahorita Chile acaba... Hay mucha hipocresía, pero también, digamos, le compete a los estados hacer respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos. No se trata de que alguien venga y te diga, mira, estás echando preso a gente injustamente, no dejas que la gente se manifieste en las calles, violás todos los preceptos legales y constitucionales, echando preso a personas que no lo merecen. Ese es un asunto que los países deben respetar en primer lugar. Y también quién te lo dice, ¿verdad? Que tienen poca autoridad moral también para hablar de derechos humanos. Lo que quería hacer referencia al caso de Chile, que estaba la convención sobre el tema de las migraciones. Se retiró porque la migración no es un derecho humano. Y por los haitianos sobre todo. Eso es una cosa, yo te digo, cuando vi la noticia, esto es espeluznante. Es decir, la migración no es un derecho humano, nosotros nos vamos. Y ahí está la discusión, si es un derecho humano migrar o no. Y eso estaba en discusión y esto es lo primero que hicieron fue, nos vamos. Pues, no. También se retiró, se fracturó el gobierno de Bélgica a raíz del pacto de migraciones, porque uno de los tres grupos, los nacionalistas letones, decidieron retirarse del gobierno, belga. Sí, de flamenco, los flamencos en Bélgica decidieron retirarse de la coalición de gobierno y ahora están en minoría. Hay elecciones en mayo, pero eso va a ser un caos. O sea, ¿cómo está el tema a flor de piel, el tema de las migraciones, que estamos observando este tipo de eventos? Estados Unidos decidió no firmar esa convención y creo que hay otro país poderoso, no recuerdo cuál, que también decidió no firmar. Es decir, estamos hablando de un problema crucial en humanidad. A lo largo de toda la historia han habido migraciones. De hecho, los seres humanos que habitan América, Asia, Europa u Oceanía salieron de una migración desde África, por ejemplo. Pues, es decir, y las migraciones han ocurrido por oleada, la migración que hubo de los europeos hacia América, los italianos, los españoles que ahora están bien desgraciados con los latinoamericanos. Cuando llegamos allá, los españoles emigraron masivamente durante la guerra civil a México, principalmente a México, pero también a Venezuela. Por ejemplo, la principal población canaria fuera de las Islas Canarias está en Venezuela. Por ejemplo, pues, hasta consulado tienen los venezolanos en Tenerife, pues, es decir, o en Las Palmas. O en Argentina, las colonias que hubo de italianos, de alemanes, fueron tan grandes. Incluso en Brasil hay una ciudad al sur de Brasil, no recuerdo ahorita su nombre, que el idioma es alemán y las calles están rotuladas en alemán, etcétera. O sea, emigración ha habido a lo largo de toda la historia y de todo mundo. No es cierto que solo los empobrecidos, también los perseguidos y también emigración o migración por factores fortuna. O me quiero ir pues de aquí, ya está. O sea, hay de todo. Pues el drama mayor, creo yo, que vive América en migración es el de Haití, que son odiados en Dominicana, literalmente odiados, son ciudadanos de quinta categoría. Hay un racismo enorme en República Dominicana. Le desconocieron la nacionalidad a los haitianos, a los hijos de haitianos nacidos en Dominicana. Y esa es otra realidad que permanece. Estamos de espalda a esa realidad. Ahí no hay CIDH que valga y no hay nadie que vele por los derechos de los haitianos. Lo que pasa con los haitianos en Chile, que ese es el fondo de Piñera, pues. O lo que pasaba antes con los bolivianos en Argentina, que era la mayoría de la mano de obra de las textileras eran bolivianos. Ahora es al revés. Ahora están saliendo argentinos para Bolivia. O lo que pasaba, ¿te acordás? Con los ecuatorianos en Chicago, en Nueva York y en España. La principal emigración de Ecuador fue a España y a Estados Unidos, ¿verdad? Que lograron repatriar una buena parte. Pues te digo, eso fue en los 2000, ¿verdad? Y ahora el gran problema son, en general, los latinoamericanos que vamos para Estados Unidos, para Europa, y los africanos, y el caso de los haitianos. En América los haitianos, y nadie se preocupa por los haitianos, solo porque son negros. Qué desgracia, man. Pero bueno. Y ahí,
Te quedaste callado, Néstor. No, ¿Sabes ¿qué qué? más le vamos a agregar a eso? Yo quería Sí. que habláramos sobre Abel Calero. Sí. Abel se nos fue el martes pasado, al amanecer del martes, un poco antes de las 6 de la mañana. Abel Calero tenía 67 años. Abel, hay una anécdota sobre Abel, pues. Abel, para aparentar más edad, hace muchos años, falsificó la partida de nacimiento. Y después lo perjudicó en la jubilación, pues. Pero lo hizo para aparentar más edad y que pudiera ingresar al mercado laboral, pues. Y entonces se reducía a 4 años. ¿Verdad? Pero realmente murió a los 67 años con una trayectoria que comenzó como a los 15, 16 años en el periodismo, casi 50 años probablemente de periodismo, sobre todo en radio, y trabajó al lado de radioperiodistas muy conocidos de la época, pues, como Carlos Leonardo Montalbán, como Guillermo Terminio, qué sé yo cuánta gente, pues al lado de la cual trabajó. Abel fue 17 veces encarcelado por la Guardia Somocista. Fue uno de los fundadores de Radio Sandino desde Nicaragua, entre otras cosas. Pues Abel, Fundador del UPN. fundador de la Unión de Periodistas de Nicaragua, del Sindicato de Radioperiodistas, estuvo en las catacumbas, parte del periodismo de catacumbas. Es decir, tiene una trayectoria, Abel, enorme, pues, y en radio principalmente. También hizo televisión, por lo que no... Estuvo en el 77, estuvo en televisión. Sí. Yo no recuerdo que haya hecho prensa escrita, pero sí hizo radio y televisión. Y estuvo en el noticiero sandinista también. Creo que, sinceramente creo que perdió, el periodismo radial perdió otra característica de Abel de la que poco se habla. Uno de los pocos radioaficionados activos que quedaban. Él tenía todavía su equipo de radioaficionados. Se comunicaba con gente a través de radioaficionados. La mayor parte de las nuevas generaciones no saben qué es un radioaficionado, son equipos de onda larga, ¿no? Sí. Y tienen un código. Eso es pasión. Y fueron, sí. Es de pasión. Y los radioaficionados fueron muy importantes, por ejemplo, en el terremoto del 72. La primera comunicación al mundo es a través de radioaficionados. Abel estuvo en eso, en la comunicación a través de radioaficionados para dar a conocer lo que ocurría en el terremoto. Pues yo creo que, sinceramente creo que el periodismo radial perdió a uno de sus mejores elementos, porque fue Abel Calero. Yo estoy de acuerdo con eso, y quizá una de sus mejores características era su humor. Ese hombre siempre andaba de buen humor, un chiste, siempre andaba algún chiste al que podías recurrir en cualquier situación. Y afable, intenso en su trabajo, pues. De esos hombres que se meten en su profesión y realmente la dejan hasta que ya no pueden, pues. Yo creo que esa es una de las características de su constancia, ¿no? Dentro del radioperiodismo, con todo y que William, y lo dice correctamente, pues que incursionó en otros campos del periodismo un poco más electrónico, pero él debe ser recordado como un radioperiodista de los que hizo escuela, pues, de los que hizo, porque el radioperiodismo ha venido cayendo con los tiempos, ¿verdad? Pero realmente es la única institución que permanece hoy en día, la que más está desarrollada a nivel nacional. Sí, voy a encontrar radioperiódicos en todos lados, pues. En el TUM hay 3 emisoras, por ejemplo. En el departamento de Guatemala hay 3 emisoras, todas tienen noticieritos. De alguna manera saltan ahora la moda, pues, saltar o apoyarse en internet, pero el radioperiodismo sigue siendo la base, pues, de la información a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Este país no se puede concebir como hoy no se concibe sin redes sociales, tampoco se concibe sin radioperiodismo, pues, sin radio y gente que esté informando en radioperiodismo. Y Abel Calero fue uno de los pioneros de esa generación que surge a mediados finales de los años 70 y que transforman la radio de Nicaragua y transforman la manera de hacer periodismo, ¿no?
nació en una época muy competitiva, efectivamente con grandes radioperiodistas, ¿verdad? A veces te enseñaba más mañas que maneras de hacer noticias, pero él viene de esa generación, ¿no? Se alimentó de esa generación y se convirtió pues en un referente, pienso que es un referente del periodismo en Nicaragua. Descansa en paz, Abel, pues. Solo una cosa más, creo que otra de las características de Abel, que pocos la tienen, o la tenemos, perdón, es la formación de otros periodistas. Aquí en la radio, aquí le pasaron por sus manos no menos de 50, creo yo. Sí. No menos de 50. Cipotas y cipotes de todas las universidades que venían ellos a solicitar que se les facilitara la posibilidad de ejercer el periodismo radial, y Abel era su tutor. De hecho, ya no tenemos, ¿verdad? Bueno, tampoco tenemos fines de semana, que era donde se aprovechaba. Y Abel se dedicó a los fines de semana precisamente para atender su salud. Cuando se notaba que la salud de Abel estaba golpeada, nosotros lo pasamos a fines de semana precisamente por eso, para que llegara incluso a la edad de jubilación y pudiera acceder a Y no su se pensión. sabía que tenía una No. enfermedad tan grave. Sí. No. El cáncer se le descubre en 2015. Y él ya estaba los fines de semana nada más, pues, y después es que ya va jubilado, pero quería destacar la parte de la formación, pues incluso muchos de los homenajes que se rindieron en redes sociales son de muchachas y muchachos formados por Abel, que hoy están brillando en otros medios de comunicación, pues, y eso es una cualidad difícil de adquirir, pues. Sí. Aquí en la radio todavía tenemos sobrevivientes de esa escuela. Danielka comenzó con los fines de semana de Abel. Douglas Midencia sí vino aquí a la radio. Ahí tienes dos. Y ambos son parte del equipo de prensa de la radio. Yo recibí justamente a una muchacha que es pupila de Abel, a Tania Verónica Espinal, Ujú. que empezó aquí en la radio, estuvo aquí en la radio, tutelada por Abel, y ella para todo mencionaba a Abel. Es que don Abel dice, es que don Abel nos enseñó, es que don Abel nos explicó. Bueno, 5:36 minutos en la mañana, 2:36 minutos en la tarde. En Perú, un referéndum para elegir sobre 4 reformas constitucionales, o decidir sobre 4 reformas constitucionales. 3 fueron aprobadas. Una tiene que ver con la reelección de diputados, la otra es acerca de la que no se aprobó fue crear 2 cámaras en el legislativo, volver a 2 cámaras en el legislativo peruano. Se creó, o más bien se cambió, un consejo de magistrados que había, pasó a un consejo de justicia, ¿verdad? y otra reforma más. Pero es decir, para Perú, para el presidente Vizcarra, Martín Vizcarra, un éxito el referéndum en Perú este fin de semana. Bueno, 2 cosas. Uno, la consulta popular como un elemento para validar, digamos, refrendar algunas decisiones. Y en segundo lugar, son cosas muy internas que de alguna manera creo que nosotros tenemos que observar sobre el perfeccionamiento o no sé si al final eso va a terminar siendo bueno para Perú, pero no hay duda que el hecho de haber concurrido a votar para decidir cómo mejorar o empeorar tu democracia es fundamental. Pues también hubo otros procesos en América del Sur, pues elecciones en Venezuela, un desastre total. Esperar que venga William también para que la defienda. Estamos hablando, Pero no sé si hablando mal en hubo, ausencia. porque anduve buscando Pero datos sí y no encontré datos acerca de la participación en Perú. Sí. Del Yo leí, porcentaje de sí. participación. Yo al final ya no me quedé revisando las estadísticas de cómo habían salido los 2 procesos. Estaba pendiente un poco. Tampoco la gente hizo larga fila. Sí, no. Javier. ¿a dónde? No, tampoco. En Perú. En Perú, Tampoco, sí. en Perú, Sí. sí. Tampoco Sí. hizo larga fila, pues, así que
Ninguno de los dos, porque Sí, Venezuela fue terrible. 28% creo que la Algo participación. así. Sí, arriba del 70% decían la abstención, ¿no? Entonces no necesariamente el resultado en el Perú te dice mucho, o más bien te dice que la gente estaba ansiosa por participar, tampoco fue así, pues. Que yo creo que hay cosas más profundas ahí, igual en Venezuela, pues. Pero en el Perú hay cosas más profundas, tiene todo el tema de la corrupción y miles de cosas más, pues yo creo que no era ayer que se resolvía todos los temas relacionados al Perú. Evidentemente que no, sí. Pero sí, El silencio te dice mucho a veces, pues la abstención es el Claro, silencio. es silencio una electoral. forma de decir, Sí. es una forma de Y a decir. veces se malinterpretan las cosas, pues que se no cree que... hay lecturas correctas. Exacto. Bueno, ya De nos quienes- pasó, de quienes ya nos deben pasó de aquí, hacerla. sí. Ya nos ha pasado en el país, en el pasado, y no aprendemos, pues no aprendemos que cuando la gente está en silencio, la gente no participa. A veces decimos, no, es que la gente está feliz, pues no le interesa la política, no quiere hablar de política, y es falso. O también en otros momentos se dice, bueno, en este tipo de elecciones, normalmente en América Latina no se participa, etcétera. Pues, pero no, pues una forma de decir, de dar tu opinión. ahora interesante, ¿no? De las 4 propuestas, una fue rechazada en el Perú, la de la bicameralidad, es decir, para crear la Cámara de Senadores, y la rechazó los que participaron en el referéndum, ¿no? Y bueno, y en Venezuela, con más del 70% de la abstención, obtienen el 91% de las listas municipales, el PSV, el gobernante PSV. Participaron 50 partidos políticos, 51 partidos políticos participaron en estas elecciones. Sobre todo a nivel de Estado, ¿verdad? O sea, que no son de implantación nacional. Sí, creo que son cerca de 15 los partidos con representación nacional, más En los elecciones partidos, municipales. sí, más los partidos indígenas, que también tenían partidos de representación o tenían agrupaciones de participación nacional y agrupaciones de participación estatal y local. ¿Ah? La mayoría de los que han participado son locales, son totalmente municipales, no llegan ni siquiera a la representación estatal. Pero eso, pues, una participación bajísima de la gente, incluso más baja que la que hubo para la elección presidencial. Estoy buscando ahorita cuánto fue la abstención del Perú, que no me acuerdo, mano. Yo anduve buscando y no encontré el dato sobre la abstención en Perú. O sobre la participación, pues, depende de cómo lo querrá ver. Sí, porque no lo encuentro el dato. Pues. Yo lo vi, pero no lo recuerdo ahorita. ¿Cómo no? Pero bueno. Ahora, a mí me sonó bajo porque me parece que era una cosa como de 1 millón y pico de personas que participaron en el referéndum. Eso es nada. Sí. Absolutamente nada. Sí. Porque Perú tiene más de 20 millones de habitantes. Bueno. En fin. 5:42 minutos en la mañana, 2:42 minutos en la tarde. ¿Algo más del plano internacional? No, hay que estar pendiente del mensaje de Macron. Sí, lo de Francia. Sí, hay que estar pendiente del bien. mensaje. Supuestamente se va a reunir, bueno, va a dar un mensaje a la nación, pero se va a reunir, creo que recibe a los sindicatos. Recibe a los sindicatos hoy, bueno, este lunes, ya. No sé qué hora es en Francia. Sumarle 7, ¿no? Son las 7, 12 del día. Son 7 horas. Entonces, pero está complicado. Estaba leyendo que según las pequeñas y medianas empresas, todas estas manifestaciones y la violencia que hubo dejó pérdidas de unos 10.000 millones de euros. Este fin de semana, solo este fin de las semana. protestas. Ah, Las bueno, protestas ok. han dejado pérdidas de 10.000 millones de euros y bueno, están preocupados también por lo que ha pasado y aunque según estaba viendo, perdón, hoy en la mañana, en
los dirigentes de las protestas, pues algunos de los sectores de la protesta dijeron que no van a bajar el gas, pues que no van a disminuir mientras no hay una voluntad seria o decisiones serias del gobierno francés sobre todo lo que está ocurriendo, porque no solamente es el combustible, estás hablando de los trabajadores de la salud, de las universidades, los productores, es decir, hay una serie de planteamientos y de demandas que lo tienen contra la pared. Y que tienen que ver con todas las reformas que prometió Macron durante su campaña llevar a cabo en el Estado francés. Pero porque, a ver, aquí hay una cantidad de cosas que tienen que ver con el régimen fiscal y especialmente leía yo que las protestas tienen que ver más con las clases medias, bajas, ¿verdad? Que están reclamando justamente que se les ha puesto encima de los hombros el peso fiscal en Francia, mientras a los más poderosos, a los que tienen más dinero, no se les está. por ejemplo, les redujeron el impuesto a los más ricos. Sí. Esa es una de las causas. Pero yo he estado leyendo bastante, por lo menos en la prensa francesa lo que dicen es que parte de lo que está ocurriendo es resultado de años de insatisfacción de vastos sectores de la sociedad francesa que antes se canalizaban a través del voto para la extrema derecha, con el discurso de la Le Pen. Le Pen y antes de su papa, ¿verdad? Pero que ahora tienen otra expresión que no tiene cabeza ni nada, es decir, y que además depende, las demandas varían mucho de región a región y incluso de ciudad a ciudad, ¿verdad? O sea, que no es, hay un común denominador que es la insatisfacción, sobre todo por la desigualdad social, es lo que más resiente la gente y que no es de ahora, que viene acumulándose de años. Sin embargo, hay un aspecto que resaltan, y lo resaltan con rabia incluso los periodistas franceses, y es la animadversión que hay contra Macron, personal, de su estilo personal, que es vanidoso, es engreído, es petulante y además impositivo, y que eso ha resentido sobre todo a los jóvenes franceses, pues. Parece que, o sea, hay una mezcla ahí de cosas, de todo lo que se acarrea durante ya muchos años de aplicación del neoliberalismo con lo que con el estilo personal de Macron. Ahora, ayer el canciller francés a mí me sorprendió, ¿verdad? Diciéndole a Trump, no te metas con nosotros, nosotros no nos metemos con vos, no te metas con Francia. Eso me pareció maravilloso. Sí, o sea, me llama la atención porque No, es que ese nivel estás hablando de pesos pesados. sí, uno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad, por ejemplo, por potencia nuclear. Pero además, Francia tiene bastante poca autoridad para hablar de no injerencia, ¿verdad? Con todas las chanchadas que ha hecho en África. Porque ha mandado soldados, intervenciones masivas ha hecho en este siglo. No estamos hablando de asesinos, no en este siglo. O la manera como trata su territorio de ultramar, como lo llaman ellos, pues. Pero bueno, me llama la atención porque hasta entre los grandes está el pleito, pues, por la no injerencia. Es que bonito. Pero cuando se trata de aplicárselo a los chiquitos, ahí no hay injerencia. Ahí es simplemente una posición común, ¿vale? Pues. O simple y sencillamente decidir por aquel pequeño que no sabe. Porque ese es el asunto. Los pequeños no saben, desde la vista de los poderosos, no saben elegir su destino. Un tema internacional que estaba sugiriendo temprano Lorenzo Mendoza es que hablemos, dice, me gustaría escuchar sus comentarios referente a la decisión del Tribunal Electoral de Bolivia de habilitar a Evo Morales para que se siga religiendo, a sabiendas de que hubo un referéndum en el año 2016 donde ganó el no, Lorenzo Mendoza. ¿Y ahí? Efectivamente, ¿no? Esta semana que concluyó, decidió el Tribunal Electoral habilitar al presidente Evo Morales para la... No, en el orden, primero fue la Corte Suprema de Justicia. No, yo digo, esta semana que concluyó. Lo que hizo fue aceptar su candidatura, inscribirla, pues. Pero ya lo había habilitado la Corte. La Corte. Pero efectivamente está esto del referéndum. El referéndum había dicho no. Y el presidente Evo Morales había reconocido su derrota en este referéndum en el 2016. Sí. En el 2016. Lo que hacía pensar para muchos que no iba a postularse nuevamente.
Si él lo reconoció, Y él lo convocó. ¿verdad? Lo convocó, y reconoció y aceptó los resultados. Lo correcto es aceptarlo. Lo que vos hiciste, lo que vos convocaste. Eso es lo correcto. Y a veces es decir, aceptarlo primero y luego hacer otra cosa puede tener consecuencias que vas a lamentar. Pues yo creo que esas cosas tienen que, es decir, si convocas, si le das la palabra a la gente y la gente te dice sí o no, respetarlo. Yo creo que eso es importantísimo. O sea, no puede después resultar con otra cosa, pues, pero que puede traerle conflicto. Puede traerle conflicto con todo y el reconocimiento, aunque lo nieguen y se hagan bolas todos, pero su administración ha tenido resultados importantes para ese país. De entrada, o sea, Bolivia, ¿cómo lo conocía? Como un país ahí, si acaso te acordaba que De existía, golpe de Estado. ¿verdad? Un país. Y Bolivia ahora vos la conocés de otra manera, pues con un crecimiento económico importante, con qué sé yo, un nivel de vida mejor para la gente. Es decir, ha cambiado Bolivia, pero eso no te da para pasar por encima de los resultados de este referéndum, independientemente de que haya sido la Corte Suprema, independientemente de que te haya habilitado el Tribunal Electoral, etcétera. Pues a mí no me parece. Yo creo que esas cosas tienen que respetarse. Eso te da más autoridad, efectivamente, como mandatario. Es decir, estás dejando un mejor país. Ya está. Cumpliste. Ya está. Sí. Nadie te puede enrostrar una cosa. Quien lo haga es un necio o un idiota, ¿verdad? Porque ahí están la cifra, está el reconocimiento y está la realidad. Pero hacer otra cosa, pues a mí me parece que puede tener resultados que después vas a lamentar. Sobre todo porque hay un referendo de por medio. Así o sea, es. si no hubiera habido referendo y esto fue de otra que se reformó la Constitución o lo que sea, esa es otra cosa. Pero es que aquí hay un referendo que no es que votó poquita gente, no, votó la mayoría del electorado boliviano. Gente. Es cierto, el presidente Morales pierde ese referéndum por escaso margen, pero lo perdió. Sí. Es la verdad. O sea, no le encuentro ninguna lógica de por qué vas a dar marcha atrás en la práctica al reconocimiento de ese referéndum haciendo este par de cosas. Pues primero que se acude a la Corte Suprema de Justicia y luego ya el Tribunal Electoral valida lo que dijo la Corte, pues, pero sinceramente a mí yo comparto el criterio de Tirsa, pues. No encuentro ninguna explicación y me parece que es un error político estratégico. Puede ser que en este momento quizás no sufra esas consecuencias, puede ser que gane las elecciones, seguramente, pero eso no invalida que en términos estratégicos creo que es un error. ¿Y eso por qué creen ustedes? Me voy a convertir en entrevistador, pues algo que no debería ser en este programa, pero ¿por qué creen ustedes que pasan esas cosas? Porque suben y no quieren bajar después, le consultan al pueblo, el pueblo les dice no, es que no queremos que te vuelvas a reelegir, pero se reeligen. Es decir, ¿qué tipo de dirigentes son esos? Pues puedes dejar un mejor país, pero realmente son varios, Evo Morales es uno solo, Evo. Está dejando un mejor país, Evo Morales, después de eso. Está dejando un mejor país. En términos económicos y sociales, sí, Javier. Sí, por claro. el amor de Dios. Pero ¿verdad? Javier, yo creo que deberías de relajarte un poquito con esas cosas y de reconocer que está dejando un mejor país. ¿Y cómo voy a reconocer a autócratas y a dictadores? En términos económicos y estamos sociales. hablando de qué país deja. Y estabilidad política también. ¿Y cómo le puedes decir El dictador fin a no Evo justifica Morales? los medios. No, estamos hablando de los resultados. ¿Es un mejor país en términos de resultados? Sí lo es. No lo vas a por ingresos reconocer. del Estado, por políticas sociales, reducción del analfabetismo, Entonces hay que reducción reconocerle del a hambre. Somoza que mejoró la economía. Pero me parece que No, las comparaciones son ahí tontas. está. La economía, bueno, la economía ¿verdad? tal vez, pero no los resultados sociales.
un 53% de analfabetismo para comenzar, más el hambre que había aquí. Yo solo te pongo, doble estándar, hablaron ustedes hace rato. No, lo que pasa es que a vos te cuesta, cuesta reconocer esas cosas. Desde hace rato, cuando hablamos de resultados económicos en Bolivia, te cuesta reconocer porque inmediatamente lo asocias a Nicaragua y bueno, todo lo que ya conocemos. Pero pero es que ya te dije, relájate y no vengo relax. Dice alguien desde Chicago. Ya empezaste. Dice alguien desde Chicago que se llama Adolfo. El referéndum en Bolivia estuvo amañado por el escándalo del hijo falso de Evo, ¿se acuerdan? Sí, de acuerdo, pues estuvo contaminado Dios. por eso en términos de influencia, pero es que hay el un resultado es el sí. resultado, hombre. Así. ¿Qué le vas a hacer? La perdió Evo, se equivocó Evo al convocarlo, no lo sé. El hecho es que hay un resultado que vos tenés que acatar. Esa fue la voluntad del electorado boliviano en ese momento. Y ni modo, hermano, asumirla. Y ahí tenés una camada de nuevos dirigentes del movimiento del socialismo que pueden tomar el relevo, pues. Y sinceramente yo creo que este es un error político, pues. Sobre todo porque la Constitución boliviana establecía la no reelección y justamente Evo logra una reforma a la Constitución que le permite la primera reelección continua, ¿no? Y más tarde, por una interpretación, entiendo yo, también del Poder Judicial, opta a un tercer periodo. Y nuevamente lo vuelve a hacer para el cuarto periodo en contra del referéndum. Vamos, que las primeras 2 veces no hubo referéndum de por medio, pero ahora sí hay un referéndum de por medio. Es que eso es lo que cambia. Y sobre todo, me parece a mí que el tema de el mantenerse en el poder trae muchos malos recuerdos a los bolivianos en torno a lo que decíamos. ¿Por qué se conocía Bolivia? Porque Bolivia era los golpes de Estado, las dictaduras militares, el no dejar poder en lo general, y la marginación total sobre de los todo la indígenas. marginación. Yo hablando con el embajador boliviano aquí en Nicaragua le preguntaba cómo es este tema y me dice que el asunto el tema electoral, no sobre la reelección, el asunto de las elecciones es que son muy regionales las elecciones bolivianas también. Hay mucha fuerza en las regiones para las elecciones, es decir, no es el caso de Nicaragua que es muy relativamente homogénea la elección en Nicaragua. Pero en Bolivia, la regionalización tiene mucha influencia. Tal vez en 3 de las provincias, pues, que Santa Cruz, Tarija Santa Cruz, que es la parte pero el resto, rica. No creo que sea, que no haya una realidad nacional en Bolivia, si la hay. Ahora, el tema de la reelección es un tema parejo. Estoy hablando de gobierno socialista o de falsa izquierda o de derecha, ¿verdad? Realmente se ha convertido en un problema en la región. Es decir, es un problema para Honduras, se volvió un problema para Honduras, por ejemplo, el tema de la reelección. Costa Rica. En Costa Rica está una crisis política por eso también y otro. O sea, no solo se trata de 3 gobiernos de América Latina que tienen... que no tienen pues capacidad de relevo, pues o es Maduro o es Daniel Ortega o es Evo Morales, punto, ¿no? Ecuador acaba de dar una lección importante sobre que estas cosas no pueden seguir ocurriendo y el mal se pasó también, pues se pasó a otros países de América Latina en donde no están gobernados por ese tipo de gobiernos de signos distintos, ¿no? El fondo de este asunto, creo yo, no es la reelección por sí misma, sino el fondo del asunto es que hay un referéndum de por medio. Yo, la reelección ni me va ni me viene en ese sentido, pero ¿qué digo yo? O sea, si hay un referéndum que te dijo no, pues ni modo, ¿qué le vas a hacer? Por muy contaminado que haya estado el ambiente, por mucha mentira diseminada, que la hubo. Sí. Pero y ahí, ese fue el resultado, no fuiste capaz de contrarrestar eso. Pues. Ahora, que... ¿Por qué la reelección ni me da ni me viene? Ahí no está la Angela Merkel, que va a estar hasta el 2022, son 18 años. Ya ahorita acaba de reelegir a su relevo, y que ella misma la apadrinó, pues, otra mujer, no recuerdo su nombre. Oye, y si nos vamos a reelección, ahí ¿cuánto estuvo Tony Blair? ¿O cuánto estuvo la Margaret Thatcher? Digo, o sea, tampoco es
Ni comparemos, ¿verdad? Sí, pero ¿cuántos periodos estuvo? Estamos hablando del término del No, derecho a la es reelección. que no lo puedes sacar y ponerlo como que fuera Y no es así. un objeto parejo para todos. No, Y no es así. No es así. Son ¿por qué? realidades distintas. América Latina, todavía la democracia de América Latina, lo que llamamos democracia, está en calzoncillo. Y la de por decirlo Europa, alguna y la de manera. Europa está a años luz. Definitivamente mucho más Seamos avanzada. serios, hombre. No, serios sí Mira, somos. mira lo que está pasando en Francia ahorita No, por la famosa es decir, democracia. Eso no es un argumento para justificar lo que ocurre en América Latina con 3 gobiernos en particular, Ni ¿verdad? tampoco me puedes poner a la democracia europea como madura cuando son países fracasados en términos sociales. Mira todo lo que está pasando en Europa ahorita. Ay, como Italia, España, Francia, Bélgica, Ay, Suecia. como quisiéramos tener el nivel de los franceses, De aún democracia, de los no, hermano, españoles, de democracia ninguna. imagínate, de los Países Bajos. ¿Cómo quisiéramos tener los resultados sociales de esos países? Ahí esa es otra en cosa. nosotros? Que Ay, eso es lo que está siendo desmantelado y por eso son las rebeliones ahora. no, la gente lo que busca es cómo ir mejorando, o a veces con métodos conservando equivocados. lo que les han dejado También. y en muchos casos desmantelado ya. Sí. O sea, y podemos citar muchos ejemplos. En Gran Bretaña desmantelaron la salud pública. ¿Quién lo comenzó Pero a no hacer? tenemos nada La que ver. Thatcher. Lo Nosotros siguió haciendo no tenemos Major nada que ver y después con- Tony Blair. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. ¿Con qué? Con la plata que tienen los europeos para por darse los supuesto, deberes es a una los cosa. supuesto, Pero no me ponga la Ah, democracia por europea supuesto. como panacea porque Claro no lo que es. sí, claro que sí. En No, España, es muchísimo España, mejor. tener el Partido Popular, que es la industria de la Pero corrupción. yo te voy a decir. ¿Y yo te el voy a decir, PSOE? mira, ¿Qué me decía el También, PSOE? igual, Ah, pero yo te voy a los decir, dos partidos. Y ahora podemos como también. respuesta a esto También que ocurre en podemos. Europa y a estos gobiernos principalmente autocráticos, porque son más que democráticos, son gobiernos autocráticos. El de Macron especialmente, este gobierno ha sido criticado, muy criticado y señalado como un gobierno autocrático más que un gobierno democrático. Y a eso justamente se le está contraponiendo ahora los nacionalsocialismos, como el de la Le Pen, como el de el partido este alemán, que levantó cabeza y finalmente en Baviera logra obtener O Voxen en Andalucía. sí, ¿Qué Vox en clase de- Andalucía, el gobierno nacionalsocialista que tiene ahora Austria, O Italia ¿ah? con... Hungría, ¿ah? Polonia, es decir, es en respuesta a esto, O sea, justamente a la estos democracia gobiernos. de Bolivia, Sí. Nicaragua y Venezuela es mejor que la europea. No, Ni yo no- mejor no- ni peor, no. diferente. Ni mejor ni peor. Diferente. Son diferentes estadios de desarrollo. No existe un modelo de democracia universal, no existe. No existe. Porque me vas a decir que es demócrata tener una reina durante 50 años. Eso es democracia, ese es el jefe de Estado que querés. O un rey ahí corrupto, ladrón, como el rey Juan Carlos, que ya dejó de serlo, o que defiende al franquismo. Entonces viva Eso es Venezuela, democracia. viva Venezuela, No, pero viva no- Nicaragua. Pero Sí, es que- viva Venezuela, viva Nicaragua y viva cualquier país, porque cada quien tiene su estadio de desarrollo Estamos fe- democrático. Están mejores que en Francia y mejores que en España. Pero es que me ¿no? parece absurdo cuando decís esas cosas, Javier. Primero, nada tiene que ver la economía de esos países con Bueno, las ahora nuestras. sí, la economía es No, fundamental no, para el tema es que- de no, la no, democracia. pero es que estás diciendo, bueno, Hace rato no entonces lo nos era, parece, ahora sí. es que son países ricos que tienen conflictos, ricos a costa de quién? y tienen conflictos sociales graves y serios, Pues y ahí están las se cosas. da el lujo de tener Tiene- nazis, ti- pues. tiene- Nosotros dictadura y allá son nazis. países ricos, querramos o no. Menos mal que vine de Matagalpa No, bastante no. relajado. ¿verdad? Pues me parece que no Pasara. veniste relajado, porque ¿Cómo venís no? con el mismo discurso de todos los lunes. No, es que acabo de ver Pero cosas además en estás Matagalpa hablando de Nicaragua. fundamentales. Les manda muchos estás- saludos a Estás propósito. hablando de Nicaragua, Bolivia, Venezuela, con el mismo discursito famoso. No, no Pero es no, el mismo hablas discursito de famoso, otras. Es el discurso. Pero es tu discurso, No. discursito famoso. El de este pero pueblo. también no hablas, por ejemplo, de lo que ocurre, el tema México, que es una verdadera vergüenza lo que ha ocurrido en México, el tema Honduras, el tema Volvamos a Guatemala, Nicaragua, el mejor. tema... No, ¿por qué? ¿Por qué? Solo porque ahí está la ¿Por derecha y qué? aquí Porque no. a vos se te ocurre decir volvamos a 3 Nicaragua, países. No, vamos. ¿por qué? O el tema Pues de sigamos, Colombia. pues o- sigamos en o el Venezuela, te- pues, no, el o en tema Bolivia. o el tema de Colombia o el tema de Brasil, Sigamos en donde Bolivia, están ¿qué más hay? asesinando ya a dirigentes sociales. Entonces, no, por favor, no me vengas a mí con el cuentecito de Nicaragua, Venezuela y México Bolivia, era por el ejemplo amor de Dios. democracia hasta ahorita, ¿no? Y entonces
Ayer, la semana pasada entrevistaron a Eugenio Derbez. Eugenio Derbez, todo el mundo sabe quién es, ¿verdad? El cómico mexicano. Entonces, una de las cosas que reveló Derbez es que en un teletón en el 2016, si mal no recuerdo, él dijo lo que pensaba del gobierno de Peña Nieto en el 2015. Al día siguiente de eso, literal, al día siguiente, dice Derbez, le aplicaron una auditoría que le duró 2 años. Salió limpio la auditoría, pero fue en revancha por lo que él dijo. Dice, aquí no había libertad de expresión con Enrique Peña Nieto. Y él se exilió, bueno, coincidió con sus ofertas de trabajo en Hollywood y se fue para California, pues, pero él reveló eso hasta ahorita. O sea, yo espero que ahora sí haya libertad de expresión, pues, digo, para poner un ejemplo, pues. Profesor Bismarck Ubillo en Vía de Progresa, ¿qué le habré pedido? Dice, ¿qué le habrá pedido el hermano Javier a Santa? Un país en libertad, un país sin presos políticos, un país con democracia, un país sin dictadura, sin autócrata, un país con mejores niveles sociales, Un país con una educación no partidizada, con un país en donde la gente no tenga miedo de salir a las calles, donde pueda gritar y decir lo que quiera. Mi cartita es larga para Santa, profesor Cubillo, y realmente... Es un país raro, bro. Puede decir que es dictadura. Y en todos los medios de oposición, todos los días le dicen asesino, criminal, dictador, barbaridad. Le dicen a Daniel todos los días. Y es un país dictador. Entonces, ¿y quiénes creen que están presos ahora por decir esas cosas? los tranqueros. No, por decir esto no. Ayer. Claro que sí. No hay nadie que esté preso por decir algo contra el gobierno. Nadie. Sí, véanlo como quieran, pues, pero realmente este no es el país que queremos los nicaragüenses. ¿O seguimos en Bolivia? No, es el que estaba bueno. entrampado era vos. No, es que yo digo que ya son las 6 y no queremos entrarle a Nicaragua. Pues. Dice Enrique Orozco. Javier, muy democráticamente, me bloqueó en Facebook de Trinchera en la noticia. ¿Quién? Enrique Orozco. Mi perfil es Kiki Orozco. Lo bloqueaste por sus opiniones, dice él. Pues bien bloqueado estará. Y no lo voy a habilitar, ¿verdad? Porque además yo no administro las redes de Trinchera. Pero por algo debe ser, ¿no? Allá tenemos unos estándares de libertad enormes. Por opinar. Pero no... Sí, pero te voy a decir al aire todos los que opinan en tu página. Espérate, te puedo decir más espérate. cosas. Aquí hay dos cosas Estándares de lindas. libertad enormes donde sí, no te bueno. permito que opines si no me gusta. Así Ese es. es su No, estándar. es que Bonito estándar. ofensas no se permiten. Y aquí Para vos, pero para nosotros por sí, porque eso, yo te he pues, leído ahí. pero ofensas no se permiten. Para otros, para vos. no. A Amada, efectivamente dice que este es un programa que demuestra la capacidad de tolerancia que debería existir. Yo estoy de acuerdo, Amada, con usted que tratamos de dar ese ejemplo aquí de que podemos discutir y hasta ofendernos, pues, y llegar a un final tranquilo, ¿verdad? Pero realmente ya quisiera yo eso en este país, ¿verdad? Que hoy celebráramos el 70 aniversario de Declaración de Derechos Humanos con una marcha, pues, que además siempre ha habido, tiene rato de haber ocurrido, ¿verdad? Pero que hoy no se permite, pues, porque la policía no quiere, punto. Expuso claramente la razón y el CENIL la admitió. 2 razones idiotas. El CENIL la admitió, Javier. Bueno. Dijo que no es a la policía que le va a rendir cuentas, que él solo va a arreglar con el Ministerio de Gobernación. O sea, que está diciendo, es cierto, pues, estoy acéfalo, no he elegido directiva desde abril. ¿Eso qué está diciendo? Y ya está, pues, y eso coartó el derecho de las personas a salir a la calle a manifestarse. Y también dice la policía que no autorizará ninguna manifestación a cualquier institución o organismo que haya estado involucrado en el golpe Entonces, de Estado. volveme a preguntar que si vivimos en una dictadura o no. Por eso te digo, una dictadura rara, ¿no? Que le decís asesino, criminal, ladrón, dictador. Volveme a Todos los preguntar días, si mano, en vivimos la bajo una radio, en la dictadura. televisión, todos los días, en los diarios, ¿qué chanchada no se dice en diario? Una rara la dictadura esta. ¿No? Ahí queda claro mi punto, ¿verdad? Bueno.
6:08 minutos en la mañana, 3:08 minutos en la tarde, en A los Cuatro Vientos. Ya que estamos en Nicaragua, se ha armado un tremendo, o ha levantado revuelo, mucho revuelo, las declaraciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que si se estuviera jugando cartas, diría, destapó su juego, ¿no? O terminó de destapar todo su juego. Al acusar a Cuba de ser partícipe o de exportar violencia a Nicaragua y Venezuela. ¿Ah? No reconocer la Carta Interamericana, que yo entiendo que Cuba ni siquiera es partícipe, por cuanto no estuvo participando durante la aprobación de esta Carta Interamericana. Es decir, ¿cuántos años tiene Cuba de no estar? La expulsaron en el 50 62, años, 60 años. Y la readmitieron en la de Honduras hace como 4 años. Y Cuba dijo, no me interesa, quédense con su OEA. Pero además, Cuba lo que exporta son médicos, no los acaba de correr Bolsonaro. Pues. Sí. No friegue Almagro. Almagro es un gran imbécil. Y realmente lo que él está buscando es el favor para quedarse siempre en la OEA. De hace rato, pues al menos desde que empezó a hablar este tipo, pues lo he tenido muy claro, pues, y hasta el mismo presidente Mujica se arrepiente de haberlo propuesto, porque realmente ese hombre es una vergüenza. Y además ese discurso es un discurso, pero imbécil, realmente. Imbécil, es un discurso anacrónico decir que Cuba, o sea, fíjate que me remonté no sé cuántos en los años 60, 70. De oír ese discursito de que exporta terroristas, de que entrena criminales, no sé qué, espérate. Pero quiere la reelección, parecer gracioso. No, y la reelección. Sí, quiere su reelección. La va a lograr. Pero realmente ya ni me da. Ya ni me da. Bueno. Cuba la protestó, la declaración de Almagro. Claro, es una posición correcta. Cuba la protestó. Entiendo que Venezuela también hizo lo suyo, pues. Pero a mí lo que me suena de repente es como que si hubiera sido Marco Rubio o Iliana Ross hablando, no otra persona, pues decir, alguien que está... Pero no sé qué esperas de él, o qué esperabas de él. No. Suficiente pruebas ha dado de que es un idiota. Sí. Hey Javier, ¿por qué estás callado? Estaba buscando 2 datos, porque ahora que terminen los insultos voy a agradecerle a la gente de Matagalpa todas las atenciones pero terminen de... No, ya con terminamos. El tema ya terminamos. Vos con tus datos. Solo quería... les manda muchos saludos de Matagalpa, les dije. Me encontré mucha gente que ve el programa y quiero agradecerle. Lo que pasa es que la batería se me está terminando, ¿verdad? Pues sí. Y quiero agradecer todos los reportes de sintonía, diríamos, ¿verdad? Y sobre todo la gente que se nos acercó para saludarlo, la gente que nos recibió en sus casas, como Claudia Celedón, que siempre amablemente monta una purísima muy linda y nos recibió en su casa. Y ¿La otras purísima personas era también. Matagalpa? Sí. No, es que estuve en Matagalpa, pues, no sé si lo dije. Sí. Sandy Rivera Bolt también, Sandy. hice fila con ellas para que me dieran mi bolsita, mi gorrita. Tú me digas que cantaste. Sí, por supuesto. No te ¿En veo toda la cantando. purísima, la por Sandy? supuesto. ¿Cuál cantaste tú? No, hice fila con ella, ella Ay, andaba sí, gritando y yo también. A su marido también le mando saludos. Solo ¿no? tu gloria te sabes. No, es que cuando andas con el librito te la sabes toda, ahí no hay cómo fallar, ¿verdad? María Alicia sí creo que se la sepa toda, pero sí, vos... totalmente, ¿verdad? Mariana, 110%. Y pues, por supuesto, agradecer a mis consuegros, a don Roberto y a doña Marta, pues, que me tuvieron en su casa. Pasamos un fin de semana. También asistí a la purísima que ellas hacen en su finca.
vi mucho habían más de 300 personas, campesinos, ahí en el Tuma La Dalia. Ah, fuiste al Tuma. Sí. Bonito. Y a La Dalia, sí. ¿Cómo está el pueblo? Vi pobreza, vi mucha miseria entre la gente. Tan bonito, fíjate. Matagalpa, como muchos otros pueblos, ha progresado bastante, ¿no? Hay mucho, digamos, desarrollo. Y eso, de alguna manera, pero la pobreza se mantiene, pues. De muy mal gusto que la alcaldía haya cerrado algunas calles en la ciudad de Matagalpa para poner sus altares, ¿verdad? Eso yo no lo había visto en años anteriores, pues, porque normalmente la gente pues circulaba. Masividad sí hubo. Hay mucha alguien que gente está reclamando, gritando. hubieras avisado, dice que andabas en Matagalpa. Ujú. Si avisaste el lunes Sí avisé. pasado. Sí, dijo. Además, No me todo el acuerdo. mundo sabe que Sí. voy, pues, no todo el mundo, perdón, pues, somos exagerados al estilo Nica. Pero sí, quiero agradecerle a una Pero profesora. sí, todo el mundo, Javier, porque tenemos audiencia mundial. Sí. Así es. Ah, pues. Una agradecerle. profesora que llegó a saludarme, no estaba en ese momento, pues le digo que voy a tratar de llegar en otro momento para saludar a otras personas también. A Humberto Mairena, ya se me reportó, aunque tarde, no sé si está caminando, pero deberían ser como 16 grados ahorita en Matagalpa. Solo una calle se cerró, dice aquí alguien de Matagalpa. No. Las calles alrededor del parque, frente a la policía, estaban cerradas. Las del Parque San José estaban cerradas también. Y lo que pasa es que no conozco ¿Y dónde bien estaban los barrios. altares? Los pusieron ahí habían solo altares de gobierno. Pero cerradas eso, pero para ¿dónde que pudiera estaban la los gente altares? caminar en los altares. Eso nunca había ocurrido, Willy, y no pasaba nada. Pues me pareció que hubo excesos de la alcaldía, pues, y del gobierno. Fueron los que más repartieron cosas, ¿verdad? Miles de... y eso, pues, lo que quería era terminar agradeciendo, ¿verdad? A las personas que ¿Cómo no... viste las purísimas? ¿Cómo la viste vos? ¿Normal? ¿Vos estuviste en Managua, Tirsa? No, ¿Estuviste en Chinandega? No, No. por ahí. No, por ahí, en algún Por ahí. lugar de Nicaragua. en algún lugar de Nicaragua. Bien, ¿Normales o...? pues yo las vi normales, Ujú. sí. Yo vi bastante gente en la calle, muchísima gente, pero creo que un poquito menos de purísima. Pero sí vi muchísima gente pues digo, en Altagracia, en Monseñor Lescano, en el Edgar Munguía, que fue por el lado que anduve, vi bastante, o sea, gente con su saco, como siempre, pues. Y está como a las 10 de la noche. Y la tira de cohetes, no, digo, a las 6, a las 12. Muchísimo menos cohetes, sí. En Managua no. Duraron 20, 25 minutos. Y yo siempre los cuento. Fíjate que comenzaron 12 para las 6, por ejemplo, el del 7. Y terminó como a las 6:18, 6:20 más o menos, la tiradera. No, hombre, fue... Yo me parece, siempre he criticado eso, porque desperdiciar tus reales para quemarlo, pues, en que se van que en 10 segundos te fueron, mano. Pero bueno, la gente... Yo sentí menos cohetes. Vi, sí, gente en las calles. Estoy hablando de Matagalpa, ¿verdad? Que ahí hay una tradición muy, muy metida, muy mariana, pues, ¿verdad? Y me pareció menos cohetes. Bueno, hasta estaba lloviendo bastante. Llovió mucho en Matagalpa. En la mañana del 7 sí, hasta mediodía, que estuve en Managua, pues no sentí muchos cohetes. Pero tu zona siempre se escucha bastante. Que ahí vivimos los ricos, ¿verdad? No, yo En no esa estoy diciendo zona. eso, te estoy preguntando No, en tu zona, no, porque hay no, zonas relax. en donde no Relax, es poco, relax, pues. relax. Pero Estoy relajado. hablando ¿Dónde? de... No, pero en Matagalpa. ¿Qué vino? No, estoy hablando del día. Ah, Dice- bueno, no, aquí pero es dice- que, porque es que yo te voy a decir, yo estuve en León, yo tengo más de 20 años de pasar Ah. gritería en León, pues. ¿Ah? Y efectivamente en León hubo cualquier cantidad de gente como hay los 7 de diciembre, porque en León llegan, confluyen de Managua, mucha gente de León. Todo el mundo va a pero León. de los municipios cercanos, especialmente de algunos no tan cercanos, confluye mucha gente el 7 de diciembre, ¿no? Es decir, ahí fácilmente te encontrás
varias decenas de miles de personas caminando por la calle en León el 7 de diciembre. Lo que sí noté yo es que muchas de los altares tradicionales que tradicionalmente abren en León no estaban abiertos, o algunos para no ser muy exagerado, algunos de los tradicionales no estaban abiertos en León, en la parte céntrica de León. Sin embargo, hacia los barrios sí había bastantes altares abiertos, y abiertos hasta tarde, que esa es una cosa interesante, porque muchas veces a las 9 de la noche pasás y ya los altares están... Ya se acabó, ¿no? Ya se acabó lo que había, como dice la gente, ¿no? Sin embargo, ahora había cosas, la gente seguía repartiendo. Y efectivamente en León mucha gente me reportó, a la hora de acercarme a los altares, me reportó sintonía de este programa. En Sutiaba especialmente hubo mucha gente que me habló del programa, y alguien se me acercó, o alguien de uno de los altares me comentó que era triste que hubo amenazas para no abrir altares. Si abrís un altar, sos sapo. Que a mí me parece que eso es triste, por cuanto nada tiene que ver la Virgen con la situación política. Vos mismo aquí, Javier, el lunes pasado dijiste, o cerraste el programa con la pregunta: ¿quién causa tanta alegría? Y a mí me parece que nada tiene que ver una cosa con la otra. Saliste en carrera. Aquí hay alguien, Javier, que dice que el próximo año te asumes por el barrio del cementerio para que te den una catamala especial. De papa. En Matagalpa. ¿De papa? De papa. Como los que vienen aquí. Sí, son de papa. Solo que quiero son los nacatamales de pato que hay en no, de eso pato. En la Dalia. Es gourmet. De pato. Sí, gourmet. es una historia que les tengo que contar aparte. Sí. El doctor Mayrena Sánchez dice que estaba a las 5 de la mañana, estaba a 17 grados. Ay, qué rico. Qué barbaridad, no, eso es sabrosísimo, es poco. Bueno, pero fíjate ¿y que qué opinan una cosa positiva que tuvo todo esto, todo el movimiento alrededor de la celebración del 7 de diciembre, el 8, toda esta cosa, fue las ventas de las pymes, la gente, los artesanos de Masaya, el mercado, también miles de personas comprando las cosas, y me gustó mucho porque hubo bastante gente, no sé cuánto, pero bastante gente que apostó a lo nacional, y eso me pareció muy importante, pues, por toda la situación que estaban viviendo, sobre todo los artesanos, pues, que trabajan hacen estas cosas precisamente para esta época. Eso me pareció muy importante, pues. No estoy diciendo que se recuperaron totalmente, pero sí se apostó mucho al tema de la... Sí. ¿Qué nos ibas a preguntar? ¿Qué opinamos de? De lo ocurrido en la catedral, antes que se nos vaya el tema, ¿verdad? El caso de una rusa extraña. Sí, pero un caso confuso, pues. Totalmente. ¿Verdad? Que no se sabe ni qué pensar de lo que ocurrió. La gente ya conoce los hechos, pues, y no hay nada diferente. La policía sacó un primer informe que más bien creó más confusión, pero una cosa rarísima, ¿no? De esas que no habían ocurrido, pues. Sí, y muy peligrosa. Vino en septiembre, anduvo antes en El Salvador, antes en Guatemala. Es rusa, pero parece que por gestación subrogada tuvo una hija. Luego se fue para Italia. En Italia adquirió la nacionalidad por perseguida política por su opción sexual. En Rusia, Rusia es homofóbica por naturaleza, terrible, ¿verdad? Desde Putin para abajo. Y luego aparece en América, aparece en Nicaragua, entró por tierra, ¿verdad? Y tenía pasaporte ruso y pasaporte italiano, tanto para ella como para su niña, pues. Ella le dice a la policía que solo había comido caramelo, dice. Una cosa rara, pues. Alquilando un cuarto en el reparto San Juan. En Los Robles. En Los Robles. Creo que San Juan decía, el comunicado por el gimnasio Hércules. Por ahí. Ese es San Juan. Y creo que ahí es. Y no, pero además
que la razón que da es porque el diablo le dijo. Porque si no la mataba a ella, que tenía que matar a... ¿Cómo es que? Sí, eso, que tenía que matar a alguien y después dice que odia a los hombres. O sea, una cosa... Yo no sé, pues muy, muy rara, pues, y hay que esclarecerlo, ¿no? Sí, yo creo que ahí tienen que poner todas las cartas sobre la mesa muy, muy claras. Bueno, el hecho es gravísimo, es muy grave, es peligroso, por todo lo que ya conocemos, pues por un discurso que ha habido, por toda la situación del país. No te puedes dar el lujo de que esas cosas queden así medias cuestionadas. No, hay que... Todo tiene que quedar sobre la mesa. Que va a haber gente que lo cuestiona, que no, aunque lo diga la policía, pues no importa. De todo, lo que digan, pues hay que dejar todo claro. Creo que hay que informarle al nuncio, creo que hay que informarle también al cardenal. Mire, estas son las cosas, me parece que por un asunto de cortesía, además, entiendo por el que hecho, así ha estado, pues, por el ya hecho, están y informando al también cardenal. a la población. Pero ¿sabes qué? Porque eso es grave, además. O sea, me llama la atención otra cosa. No sé si esto es cierto, pero lo leí en las primeras cosas que había. Después ya no lo volvía, nadie se volvió a referir a eso, pero que ese día había charlas sobre exorcismo en la catedral. Sí. Y que entonces, después que comete el crimen, la mujer, que la detienen los propios feligreses, tampoco hubo resistencia violenta de ella a que la detuvieran, no fue golpeada ni nada, la redujeron, la exorcizaron, según dijo una monja, se lo dijo al Canal 10, o sea, que le exorcizaron. Entonces, aquí hay una mezcla de cosas, hermano. Para mí un aspecto clave de todo esto, porque hay otras versiones que las dio la misma iglesia, el padre Romero, de que ella había estado por la mañana, que había llegado con la niña en un carrito, anduvo dando vueltas sí. y estuvo sentada. La señora, la joven, porque es una muchacha joven, Sí. salió por la parte trasera de catedral, la que da por el lado de la DGI, ¿verdad? Y posteriormente regresó. Para mí el punto fundamental es cómo llega el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque eso no se vende en ningún lado. Pero apareció, ya apareció en el lugar donde lo compraron. Por eso. Jardín o por la guerra. Sí, Sí, por la guerra. Porque llegaron ya está claro. Ya Sí. llegaron hay Pero un lugar donde lo venden. Sí. El punto es cómo es que esa persona cometió un delito, pues, vender productos prohibidos. Es un lugar donde venden ese tipo de materiales. Es un lugar donde venden ese tipo. Sí. Yo no sé si es prohibido. Es un lugar donde venden ese tipo de materiales, ¿verdad? Si está ahí, es público y todo eso, es un negocio legítimo. No. Vos no podés ir a comprar ácido sulfúrico en ninguna Que no sé, farmacia, pues, lo que te estoy diciendo es que es un lugar donde venden ese tipo. Un establecimiento comercial. Sí, así es. O sea, no es una farmacia, es un lugar ahí, no sé ni cómo se llama. Que incluso presentaron las imágenes del lugar, estaba cerrado, no sé qué cosa. Pues el dueño de ese negocio tiene también que decir algo. Problema. Porque si no podés vender ese material a cualquier persona, no sé ni cómo es, pues tiene que responder. A ver, es de venta restringida que le llaman, ¿verdad? O sea, a universidades, laboratorios que demuestren ella que lo lo compró ahí. necesitan. Pero ¿sabes lo compró- y lo cuál compró se suponía abiertamente. que era restringido y ya no lo es? Bueno, ya no lo es en la práctica. La cipermetrina. Ah, sí, se la bueno, venden a todo mundo. Y se supone que Debe es de de restringir. Que de peligrosísimo. sí, es uso delicado, tener que tener determinada protección. Y ahora simplemente lo cito como un ejemplo, pues, o sea, parece que hay bastante agrícola. laxitud a la hora de aplicar el reglamento Con o la esto ley. de los pues. zancudos, es que con esto del problema de los zancudos, empezó a liberarse de alguna manera la venta de cipermetrina, porque es uno de los venenos de mayor acceso, de contacto, pero es más de aplicación agrícola. Sí, está Y ahí es prohibido donde su está uso. controlado, pues, de alguna manera, pero en fin. Pero es muy raro todo eso que pasó, muy raro y además es muy grave. Pues. Menos mal que no son quemaduras graves, etcétera, menos mal. Pero imagínate que le hubiera dejado desfigurado al grave pobre hombre. problema.
¿Ah? Ciego, Sí. ciego. Es un grave Sí. problema. El hecho es grave, te digo. Tiene que dejarse muy claro qué fue lo que ocurrió con esta mujer. Y La mandaron a valorarla psicológicamente. O sea, hay que hacer todo, ¿no? Y si es y si ella es un peligro, pues esa niña no puede estar en sus manos. Sí. Lo que Yo pasa es que ella cometió un delito, ¿verdad? Cometió un delito a fuerza, sí. y obviamente tiene que pasar a manos de un juzgado. Sí. Sí. A ver Sí. qué. A propósito de la gritería, yo conversé con el padre Buenares Carballos, que es el vicario de la de la arquidiócesis de Managua para Comunicación. de pastoral, es decir, maneja las pastorales. Y le preguntaba yo sobre el estado de salud del padre Guevara y qué pensaban. Entonces él me dijo que para él había sido muy apropiada la declaración inmediata que había hecho el cardenal Brenes, Sí. que justamente se encontraba en su parroquia confirmas, ¿ah? Cuando sucedió el hecho, ¿no? Confirmación. Sí. En confirma. Es un lenguaje de ustedes, un grupo selecto, pero la gente la confirmación, ajá. Las confirmaciones y lo que le había dicho el cardenal Brenes es que él pensaba que esto no se trataba de un asunto político, sino que de un hecho lamentable, pues. Ahora, me ha llamado mucho la atención que este fin de semana las publicaciones han sido que la iglesia todavía no sabe si va a poner o no la denuncia. ¿Ah? No, pero si la iglesia se lo entregó a la policía. Sí, no, la iglesia se entregó a la policía, pero no saben si van a ellos hacer No, ahí formalmente tiene que la actuar, denuncia. ahí pues. actuó de oficio de la policía, Sí. tiene que actuar, ahí no La hay, fiscalía no tiene hay que vuelta de parquear. hoja. Sí, no hay nada. Aunque la iglesia no se persone, pero eso es un delito. Así es. Totalmente. Sí, yo creo no sé qué. que el cardenal hizo cortó por lo sano inmediatamente, porque habían pasado 3 horas tal vez, ¿verdad? Sí. Él termina su misa, da una declaración a un canal y ahí es donde él pone un muro y dice, esto es un hecho que lo consideramos... Porque lo empezaron a vincular aislado. con temas políticos, pues, y yo Ahora, creo que eso fue importante porque que después del discurso incendiario del presidente el lunes pasado, es el por discurso el amor de- incendiario. Pero Es ¿sabes qué, Javier? incendiario. un O sea, discurso anti-iglesia, hombre, un discurso en donde descalifica a todos los el obispos, aspecto- ofende a la a todos, iglesia, no, ofende a los algunos, dijo. católicos, ¿cómo no? Pero Javier, antes de Después entrar de a ese eso, tema, que creo que es buen tema también, solo para mencionar, a mí me llama la atención el aspecto físico de la muchacha. Sumamente delgada, famélica, hambrienta, pues, o sea, ¿cuál será el estado físico de la niña? Si ella está así, ¿cómo está esa niña? ¿No? Es decir, Debe tenerle el Ministerio de la Familia. Sí, su está en manos del su Ministerio de la obligación. Familia, pero esa muchacha tiene un desequilibrio por lo menos emocional, no sé si psiquiátrico, pero por lo menos emocional, por el aspecto que daba. Pues. Ahora, el hecho es que, digo, esa mujer entró a la catedral, se confiesa, porque eso es lo que dicen, que el padre la confesó, y después de que la confiesa con los que están en la cola es que procede la agresión. Y digo, medidas de seguridad o qué sé yo, pues, o sea, ¿cómo hacer para proteger a los curas? Ay, es difícil, sobre todo por el estilo del padre Mairena, que él, Guevara, siempre me estoy cruzado y la Alicia me regaña por eso. El estilo de él es confesarte en las bancas, no usa el confesionario, pues el clásico ese en el que Sí, el que está en Es una la pared, conversación, ¿verdad? pues. En los él muros. lo tiene, sí, se sienten a dar una banca, digamos, aislada, así, pues, porque vas a escuchar una confesión, no tiene por qué tener público, y él lo hizo un estilo. Eso le daba quizás a las personas un poquito más de confianza, pues, más al aire libre y todo eso. Y eso es lo que estaba haciendo, estaba confesando en las bancas, se levanta y efectivamente mucha gente llega a las iglesias que les bendiga. A propósito de una virgen que hay aquí, hay que bendecirla. Bueno, yo me ofrezco a llevarla, pues, si no hay nadie que la vaya a llevar, ¿verdad? Jamás la va a llevar. ¿Verdad? Porque esa virgen necesita mucha bendición. Ay, seguí, Pero Javier. volviendo al tema, después de eso había gente, pues, que quería que le bendijeran, ¿no? Puede llevar un llavero, puede llevar lo que sea, ¿verdad? Si vos sos cristiano, sos católico, ¿verdad? Que tenés fe en esas cosas. En ese momento se produce la agresión por la parte trasera y que eso es lo que realmente termina salvando una situación que pudo haber sido peor. Si el ataque ha sido frontal,
no sé qué estaría. En el cuello, en el brazo, no me acuerdo, son 3. Creo que es en la cara. En la también. cara. Ahí en la cara. Sí. Pero todas, menos mal, yo repito, menos mal que todas fueron leves, al punto que fue dado de alta y que tiene tratamiento Ayer en su el casa. cardenal Brennan decía después de la misa que está en tratamiento, porque acuérdate que tiene otras complicaciones. Sí, Pues no un hombre tan diabético, viejo, ¿verdad? Pero no, sí, 57 años. sí, tiene. sí, tu edad, pues. No, Y- yo y- tengo 27, ajá, pues. ¿verdad? Entonces, él decía que va a un tratamiento más delicado por las consecuencias que puede traer, pero que no va a dar declaraciones a los medios ahorita, ¿verdad? Él, Ve, una última cosa antes que entremos al tema que mencionaba Javier, sobre lo de las Purísimas y Matagalpa. Ujú. Una oyente dice, preguntarle a Javier por el inmenso súper que hizo la familia de Maradiaga en Matagalpa recién inaugurado. ¿Sabes algo? ahí está un enorme, dice Maradiaga, dice. Ajá. Ujú. Tiene real el hombre, pues. ¿No? No sé, pero yo estaba cerrado y pasé y únicamente vi el lugar. No, y también hay unas nuevas empresas que se están dedicando al acopio de café, que no sé de dónde salieron, pues, pero Por han cierto, construido enormes instalaciones, ¿verdad? Dicen que está buena la hay cosecha. progreso en Matagalpa, pues no solo los Maradiaga tienen derecho a progresar, también hay otras personas. ¿Verdad? Pero Maradiaga nunca ha sido conocido como empresario, donde habrá sacado reales no para sé montar un dónde, súper. pero te aseguro que no viene ni de los Estados Unidos ni lo que le están pagando. yo de solo Estados estoy Unidos. Eso es solo una preguntándome. especulación, pues, de alguien que a lo mejor ni es de Matagalpa, Chacho, ¿verdad? ahora Probablemente no sea de Matagalpa. Ahora Pero defiende en a fin, Félix Maradiaga. no, yo no defiendo a nadie, pues, pero sí. Ahora lo defender. Yo solo me acuerdo de la declaración de Maradiaga en Me el Mitch. encantan los chifleteros para devolverlas con un drive Ahora de... lo Ah, el tema defiende. que estabas abordando, pues. Que nos dijiste que... No, es que habíamos vinculé lo ocurrido, desafortunadamente vinculado, ¿verdad? Pues en el sentido, lo digo de otra manera, desafortunadamente cae 2-3 días después de que el gobierno ha fijado a través del presidente una posición dura contra los obispos, que fue descalificadora, que fue realmente lamentable y condenable que el presidente del país, que además fue el que promovió las Purísimas por todos lados y que también pues parece que es mariano por lo que veo. No es la primera vez que desde los 80. ¿Te acordás? Que ataca a los obispos. No, Sí, no. Lo de las Lo de las también, Purísimas. No, también, lo de las Purísimas, Javier. pero también, Desde los 80, ¿te acordás? también y, ¿Te acordás? yo estuve Ok. ahí, fui parte de eso también, Por eso, ¿verdad? Y ahora entonces estoy no, esto me extraña. arrepentido también, ¿verdad? Ay, Javier, por el amor de Dios. Pero si yo estaba frente al Papa cuando se produjo lo de las madres, lo que estaba ahí, ¿verdad? Yo estaba reporteando, a mí me tocó reportear esa... Por eso, también. pero estamos hablando de las Purísimas, no del Papa. Ah, pues entonces, seguí. Bueno, pues... En lo que estaba, la vinculación que estabas haciendo. No, pues me pareció que se produce 2-3 días después, yo creo que cualquiera tendría derecho a hacer alguna vinculación, pero realmente, pues te digo, el cardenal Brenes cortó por lo sano y eliminó, pues, en ese momento estaba empezando a crecer la relación esa. Pues. Pero volviendo a lo del discurso del lunes, igual, realmente son discursos que no vienen a abonar a ningún... una mejoría del ambiente, ¿no? Sobre todo que era pregritería, desafortunado totalmente, y eso deja muy claro, ¿verdad?, cuál es la posición del gobierno en relación a la iglesia y lo que ella defiende, ¿no? Yo de ese acto, fue el acto con la UNEM, ¿verdad? Sí. Sí. Eso no es la UNEN. Déjame hablar, Javier. Era un grupo de militantes Javier, sandinistas que no representan a los Javier, estudiantes de Javier, Nicaragua. ¿Estamos déjame claros? hablar. Pero son la UNEN. No son la UNEN. ¿Te guste o son no? Es la UNEN. Usurpadores de los estudiantes. Los estudiantes están presos. Los líderes estudiantiles están presos. Te Eso sí guste ¿Qué o líder no, estudiantil está te preso? guste o Contame. no, es la UNEN. Contame qué líder Pero- estudiantil está preso, Pero Javier. bueno, quiero volver a mi punto antes de que me interrumpiera. De ese acto, yo te digo, estoy total y absolutamente en contra de la propuesta que se hizo de sacar a la UCA del presupuesto, del 6%, para decirlo muy claro.
independientemente de la posición política que pueda tener o la Compañía de Jesús o el rector de la universidad, eso no es una causa para que te saquen. Y me parece todavía desafortunado que sea una propuesta del movimiento estudiantil, te guste o no, puede estar muy cuestionado, todo lo que querrá con sus claroscuros, ¿verdad? Pero a mí no me parece, pues. ¿Por qué vas a sacar a la UCA? Dame una razón de peso. Nunca ha rendido cuenta, ha desviado fondos, está mal utilizado, no, o sea, ¿qué? No es cierto. O sea, han rendido cuenta, lo han utilizado, ya está. Entonces, a mí, eso te digo, yo estoy totalmente en contra. Fui formada ahí, fuiste mi querido profesor, ¿verdad? Y una cosa, a nosotros, al menos una generación por la que puedo responder, la peleamos también en la calle. La peleamos en la calle. Pasamos más de 50 días peleándola en la calle cuando el gobierno de doña Violeta Chamorro y Antonio Lacayo quisieron interpretar la ley como les dio su regalada gana. Y marchamos todos los días, universidades tomadas, marcha, represión, ¿verdad? Porque no. Sangre. ¿Verdad? Represión. Incluso fuimos a despedir a Toño Lacayo al aeropuerto y no fue la policía. Fue la gente que estaba en la Fuerza Aérea, la que nos sacó, el ejército, nos sacó del aeropuerto, ¿verdad? Entonces, y la peleamos, tuvimos autoridades universitarias, al menos en el caso de la Facultad de Periodismo, con la que puedo hablar con toda la autoridad del mundo, que estuvieron en contra. En ese momento Guillermo Rochú era el decano y estaba totalmente en contra a nivel de histeria, pero bueno, nosotros teníamos la fuerza. Méndez. Teníamos la fuerza, no. Pero la peleamos, es decir, siempre la peleamos, siempre estuvimos en la calle porque es un derecho. Pero además, es un absurdo que vos querrás castigar a alrededor de 6.000 estudiantes que son cobijados por becas del 6% en nombre de que a tu juicio las autoridades universitarias se sumaron a el golpe contra el gobierno. O sea, no tiene lógica, pues. O sea, si tenés un cuestionamiento sobre las autoridades universitarias, hay un canal para hacerlo, pues. Pero ¿por qué vas a castigar a los estudiantes? Sí. O sea, y la Contraloría General de la República hace una auditoría de los fondos del 6% en cada universidad. Y eso es todos los años. Y ahí en algunos casos hay reparo, en otros casos no hay reparo, en todas las universidades, pero todos los años del mundo hay rendición de cuenta de esos fondos. Ahora, en el caso de la UCA, ha habido una reducción paulatina a lo largo de los años de la asignación del 6%, ¿verdad? Y recuerdo que una vez se le preguntó a Telémaco sobre este tema y él explicó de que había una matrícula mayor en las universidades, en las otras universidades públicas, y que por esa razón había una disminución en el caso de la UCA. Pero ahora, que si se va a incorporar a la BICU y la UCA, está magnífico que se incorpore. Totalmente de acuerdo. Deben incorporarse. Sí. Pero eso no es en demérito o a expensas de los que estudian en la UCA, pues. O sea, yo no le entiendo esa lógica. Ahora, ¿por qué la UCA no ha abierto? Ese es un buen cuestionamiento. ¿Por qué no ha reabierto las clases presenciales? Ese es un buen cuestionamiento. Pues entiendo que en enero lo van a hacer, pero de ahí a quitarle el 6% por eso, es que no le encuentro. Sí, pues. No tiene ninguna... El presidente Ortega no se pronunció sobre eso. Sí, pero creo que hay que decirlo, pues, es decir, sería gravísimo. Ahora, nosotros aquí hablamos a comienzos incluso de la crisis que sí era válido hacer ya una revisión de la ley, que en ese momento, estoy hablando del 92-93, 92 creo que fue, se obligó a una interpretación de la ley, ¿verdad? Y que estaba referida fundamentalmente a el monto, ¿verdad? El monto asignado a las universidades, el monto.
que asignaba el gobierno al 6%. Entonces, y se obligó a la Asamblea Nacional después de 52 días de huelga. Y fue precisamente un 18 de agosto, no se me olvida. Pero bueno, ya a estas alturas, a lo mejor es una ley que se aprobó en abril del 90. En abril del 90 ha tenido algunas interpretaciones y a lo mejor ya a estas alturas... ¿La ley de autonomía te referís? Sí, la ley de autonomía requiere ya de una revisión o hacer una nueva o qué sé yo, incorporar a las universidades del Caribe me parece perfecto, pero eso es otra cosa. Y lo otro, que es importante también, porque uno de los argumentos es, bueno, en la UCA no hay movimiento estudiantil, eso no es responsabilidad de la autoridad universitaria, eso tiene que ver con tu fuerza y con tu capacidad y tu nivel de representatividad. Pues yo creo que la UNEN tiene que revisar mucho. Sí, porque además tiene que revisar mucho. La ley no establece que por representación estudiantil hay 6%. No. Es decir, ese no es motivo. Entonces, pero de todos modos, aunque no se haya pronunciado, aunque no haya dicho absoluto, o solo dijo, bueno, vamos a estudiar sus propuestas. A estudiar, sería un grave error, un gravísimo error y hacerlo. Sí, si quieren reformar la ley, refórmenla, hagan la nueva, lo que sea, me parece válido, pero no cuestionar la participación de la UCA en el 6%, pues, porque además sería gravísimo. Que debe revisarse aquí a la UNEN, pedirle cuentas, porque no es posible que esta organización manejada por un grupo corrupto de dirigentes políticos, y no le voy a llamar estudiantiles, destinan, por ejemplo, en el caso de León, 1,5 millones de córdobas para elegir a la chica Kun y 2 millones de córdobas para elegir a la chica Unán en Managua. Esa es una manera de manejar responsablemente el 6% de las universidades. ¿Cuándo van a rendir cuenta esos presuntos dirigentes estudiantiles? Si lo que hay que sencillamente, el movimiento estudiantil lo que tiene que ir a hacer es ir ya a revisar esta estructura y cambiarla de una vez por todas porque está manejada por un grupo de políticos corruptos. Porque esa es la verdad. Pero el movimiento estudiantil como tal, el movimiento estudiantil como tal no vos no podés probar que son dirigentes corruptos. Claro que son corruptos. El movimiento estudiantil como tal no recibe el 6%. Eso es uno que le dan las universidades al movimiento estudiantil. Estamos claros. De ahí te puedo hablar. De ahí viene. Te puedo hablar con son fondos del pueblo de Nicaragua. Con propiedad. Te puedo decir lo siguiente, mira, lo que yo recuerdo, una vez se lo contaba yo a Tirsa, yo estuve en el movimiento estudiantil en los años 70, en la Asociación de Estudiantes de Periodismo, y desde entonces se asigna el 2% de la matrícula al movimiento estudiantil. O sea, había en aquel tiempo costaba 360 córdobas el semestre. Más o menos eran, era 7. Eran 10 por 1. 72 córdobas. No, al 7 por 1. 7.20. 10 hasta el 70. Bueno, sí, después lo devaluó. 7 córdobas con 20 centavos de cada matrícula se asignaban al movimiento estudiantil. Sí, del 2%, correcto. Por cada alumno, entiendo que eso es lo que se sigue sosteniendo, que es el 2% sobre la matrícula. No sé si eso se sigue sosteniendo de esa manera, pero así era entonces. Y eso nos servía en la asociación, por ejemplo, nos servía para imprimir folletos de que eran útiles pues para los estudios. No, de las carreras. Agarrábamos, por ejemplo, los libros, los fotocopiábamos y así se los distribuíamos, los vendíamos, pues, pero el valor del papel para la gente, pues, o sea, ese era lo que yo te cuento, mi experiencia en el movimiento estudiantil antes de la revolución. ¿Verdad? No sé si ese es el mismo criterio que se aplica ahora, que es el 2% de la matrícula. Yo no sé si es el mismo criterio, pero yo sí a Luis Andino hace un par de meses le dije que yo no estaba de acuerdo con eso, porque cuando yo estuve en el movimiento estudiantil, no universitario, sino de secundaria, nosotros nos agenciábamos, vendíamos periódicos, hacíamos diferente, por eso, en secundaria, no sé cómo fue el movimiento estudiantil. Yo te digo me consta cómo es en la universidad. A mí me parece que el hecho de que te den vehículos, que te den un montón de eso es una cosa. Yo le dije a Luis Andino que a mí me parecía la conciencia estudiantil, además. No hay dirigente de la UNEN que no ande en una camioneta del año.
Pues yo no sé si Y es eso no son que centavos. le den vehículo, No. pues. Que le Sí, a asignen mí me un parece vehículo y eso es combustible equivocado, y pues. teléfono, qué O sea, sé yo, no, pues. eso es de formación de la conciencia Bien. estudiantil, de la naturaleza de un dirigente estudiantil. Si van a tener vehículos, vale, va a ser para la entidad del movimiento estudiantil para hacer sus gestiones, pero no tiene por qué ser asignado a título individual o a título personal del dirigente de turno. Me parece absurdo eso. Desnaturaliza la función de un dirigente estudiantil. Por eso tiene mucho que revisarse, porque bueno, pues hay una crisis, hizo crisis el movimiento estudiantil, ¿verdad? No comparto lo absoluto de Javier de decir que todos son corruptos, que no, que me parece muy absoluto, ¿verdad? Y muy desbocado. Pero tienen que revisarse. Tienen que revisarse. Y repito, pues ojalá y esa propuesta. Insisto en que la falta de transparencia ha llevado a la dirigencia de UNEN a la corrupción. Tendría que probarlo. Si lo podés probar, me convence. Son corruptos, punto. No, eso yo creo que también hay otra cosa. Bueno, ya tenemos que ir. Solo Sí. una cosa también, la campaña contra la flor de caña, Javier, ¿verdad? Me parece terrible. Campaña contra Pela. Es estúpido a la máxima potencia. No, a ver, Chocho. realmente a veces no sabemos de dónde surgen algunas campañas, ¿verdad? Sí sabemos quiénes las están manejando. Y que terminan teniendo eco, pues. Me parece que independientemente de las posiciones de algunos grupos, yo creo que esta semana el sector privado va a refijar sus posiciones sobre este asunto. Vamos a estar atentos porque... Y entiendo para que mí hay es un la clave. pleito enorme ahí. O sea, los comerciantes se sí. están distanciando totalmente de su dirigencia. Entiendo que no, pues, pero... Creo que sí, la Cámara de Energía también, porque es que hay intereses contrapuestos, hay intereses gremiales que se contraponen que hay totalmente intereses, con los pues, intereses pero políticos de Chano Guerri. A mí realmente me llama la atención que llames a boicotear el Flor de Caña y se les olvida que el Hospital Vivian Pela fue el único que atendió a heridos durante las manifestaciones, gratis. Ahí lo llevaban a todos fueron a terminar ahí, mientras el Ministerio de Salud ordenaba cerrarle las puertas a los heridos. Eso no es Eso no es cierto. cierto. Entonces, una cosa no compensa la otra, pues, es decir... Pero es que dice si no te dice gustan mentiras las- como verdad. No son mentiras. Aquí hubo hospitales que se le cerraron, como a este muchacho, como a este niño, Alvarito. Eso no Y fue del MINSA, en León le cerraron las puertas a los heridos. Javier. Pusieron policías en Javier, la entrada del uno de los Eobra, médicos la despedidos doctora en León, Lejarza, creo que, ¿verdad? Uno de los médicos militante de la Javier, Juventud Sandinista. Javier, uno de los médicos Ella despedidos. cerró las Oye, puertas déjame de los hablar. hospitales. No, es que quiero decir que Te voy a no decir me puede decir que es sobre- mentiroso cuando hay pruebas León. de que fue criminal la actitud del Ministerio Javier, de Salud y de la no ministra. es en No, este Javier, caso. no es No cierto. es cierto, señor. no Un es médico cierto. de los despedidos en León dijo en el programa de Chamorro, un programa de televisión, dijo que no era cierto, que no había habido orden de cerrar la puerta. Un médico despedido, no un médico sandinista, uno de los despedidos. Tuvo que ir todo el cuerpo de médicos de Leodra suena feo, pues, pero es Hospital Escuelos Cardanilo Rosales Argüello, tuvo que los médicos rebelarse, porque yo tuve la información, la publiqué, de cuando se rebelaron contra esa orden de no atender. ¿Y por qué hay muchos médicos hoy fuera del país? Porque los persiguieron después por andar atendiendo heridos. No es cierto, Porque están Javier. presos algunos paramédicos, porque atendieron heridos y No y es están cierto, presos ahora, Javier. y muchos médicos No es están por presos. eso, Javier. Sí, por eso el fue. de Masaya no es por eso. Sí, más odio que eso no puede ser. Y no participó en el asesinato del policía los médicos en el tanque de Mebasa, hacen un Javier. juramento hipocrático de ir a curar heridos, salvar vidas, y Javier. aquí los penalizan No por es salvar cierto. vidas. A ningún William. médico se le ha corrido por eso. A ninguno. No solo eso. Por eso no. Los han echado presos y los han obligado a exiliarse. ¿A quién ¿Qué te echaron parece? preso por eso? A ver, ¿a quién, Javier? Hacer la afirmación, Bueno, pero no ya- me citas ejemplos. Es ya como que dijiste, la amnesia los ya nos dirigentes está estudiantiles. fregando a todos. Vos me dijiste, los dirigentes no. estudiantiles están presos. ¿Cuál? Decime un dirigente estudiantil que esté preso. Uno. No hay.
Mi punto está claro y la gente lo sabe, ¿verdad? Ponerme yo a decir es que vos mentís, yo también. No, yo no eso te he ya dicho, no, ¿verdad? Pero yo no te he dicho mentiroso. Todo esto que ha ocurrido ha sido debidamente denunciado y documentado por las comisiones de derechos humanos. Denunciado, sí, el alto documentado, comisionado, no. El alto comisionado. Ahí hay cantidad de denuncias de médicos, ¿verdad? Y de enfermeras que han sido despedidos, Sí, que han sido despedidos, sí. amenazados, ¿verdad? Eso no sé. Por haber curado vidas, solo en este país, te digo. Bueno, Ahí le va a comenzar 6:53 Sí. minutos en la mañana, 3:53 minutos en la tarde. Por su atención, muchas gracias. El próximo lunes, el último programa. El último programa de este Hagamos año, el último, próximo hombre, lunes. De fin de año hay No. que hacerlo. Sí. Javier va a venir el 24 y el 31 a hacer el Sí, programa. hacer solo el Sí. programa. Compro una virgen. ¿Eh? Muchas gracias. Hasta luego. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.